Dios es bueno y hoy es día de celebración. Cada domingo nosotros celebramos que Cristo vive. Por eso nosotros nos reunimos en un domingo. La resurrección es el tema central del Evangelio. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos aquí. Y no me refiero a solamente no estaríamos celebrando la Pascua. No habría una fe cristiana si Jesús no hubiera resucitado. Todo depende de la resurrección. Pero como Él vive, nosotros también tenemos vida eterna. Y Pedro dice, tenemos una esperanza viva. Bendito sea al Señor. Pase lo que está pasando en nuestras circunstancias. Dios es bueno y está reinando. Jesús está a la diestra del Padre y está orando por nosotros. Está interesado en nuestra necesidad. Tiene cuidado de nosotros. Y gloria a Dios que no servimos a un ídolo, una estatua. Servimos a un Dios vivo. Si no fuera por la resurrección, como decía mi esposo, la fe no tendría sentido. Pero gloria a Dios que Cristo vive. Abren sus Biblias a Juan capítulo 20. En un momento yo estaré comenzando en versículo 24. Pero antes de entrar en la lectura, quiero compartirles un poco del contexto, lo que había ocurrido antes de la historia que vamos a leer en un momento. En esta mañana vamos a estar leyendo el encuentro que Jesús tuvo con el discípulo Tomás después de la resurrección. No sé si en tu vida has tenido un momento inolvidable que realmente cambió todo. Y yo creo que para los que han recibido a Cristo, ese fue un momento que transformó nuestras vidas, que cambió todo. Pero este encuentro con Jesús después de la resurrección que tiene Tomás era uno de esos momentos. Es como en las películas donde hay silencio y la cámara se acerca a las personas y tú sabes, ese es un momento impactante, un momento que va a cambiar todo. Y así fue ese encuentro entre Jesús y Tomás. Pero antes de leer el pasaje, quiero decirles qué es lo que ocurrió. Una semana antes, un viernes, Jesús fue crucificado. El siguiente domingo, al tercer día, dice la palabra que un grupo de mujeres llegaron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando esas mujeres lleguen a la tumba, no encuentran el cuerpo de Jesús. Ellos llegan y la piedra que cubría la entrada de la tumba ha sido removida. Y allí hay dos ángeles. Y esos ángeles dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Las mujeres salen de ese lugar, corren con los discípulos y les cuentan las noticias que habían visto a los ángeles. Y los ángeles dicen que Él ha resucitado. Y los discípulos piensan que es locura. Ellos dudan, ellos piensan que lo que están diciendo esas mujeres es pura locura. Pero en ese mismo día, Jesús primero le aparece a María Magdalena. Después Él les aparece a otro grupo de mujeres. Después a Pedro. Después a dos discípulos que iban en camino a una aldea que se llama Emaús. Y por la tarde, por la noche del domingo de resurrección, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y allí en medio de ellos Jesús aparece. Y Él les dice, paz a vosotros. Pueden imaginar ese momento. Ellos necesitaban la paz. Estaban turbados en su corazón por miedo. Y ven Jesús resucitado. Tomás no estaba allí. Estaban 10 porque recuerden Judas no estaba y tampoco Tomás. Así que 10 de ellos estaban reunidos. Hermanos, ¿saben que cuando nosotros
no estamos en la reunión de los creyentes, perdemos algo, ¿verdad? Yo no quiero reunirme con la congregación, faltar la iglesia, porque no quiero perder nada. Tomás no estaba en esa reunión el domingo de la resurrección. No sabemos por qué, no sabemos si fue por el desánimo o fue por el miedo, no sabemos el motivo, pero él perdió ese encuentro que los 10 tenían. Cuando Jesús dijo paz a vosotros, Jesús dijo a los 10 que paz a ellos y luego les mostró sus manos y su costado. Y ellos se regocijaron, tuvieron gozo al ver al Señor, pero Tomás no estaba. Y vamos a leer lo que ocurrió el siguiente domingo, una semana después de la resurrección. Versículo 24 de Juan 20 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26, 8 días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios por su palabra. Quiero hablarles en esta mañana sobre qué hacer con la duda. ¿Qué hacer con la duda? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, siempre es útil para nuestras vidas, es relevante. En ti, Señor, tenemos la respuesta para cada necesidad nuestra. Y Padre, yo pido en esta mañana que tú hablas a tu pueblo. Padre, yo pido una unción fresca, pido tu gracia. Espíritu Santo, ministra a cada vida en esta mañana. Y que Cristo, tu nombre, sea glorificado y honrado en este lugar. Amén. Amén. Nosotros podemos juzgar a Tomás por sus dudas, pero la realidad es que cada uno de nosotros hemos enfrentado la duda. Yo recuerdo cuando era joven, un verano, yo cuidaba 2 niños mientras su mamá trabajaba. Y su mamá salió temprano para ir a trabajo, así que yo llegaba temprano a su casa mientras los niños dormían. Y allí yo estudiaba mi Biblia. Yo recuerdo incluso el lugar. ¿Cómo es que a veces recordamos el lugar especial donde tenemos esos encuentros con el Señor? Y yo leía mi Biblia en ese periodo de tiempo. Yo estaba batallando con la duda. Yo cuestionaba mi fe. Yo crecí en la iglesia evangélica, pero yo estaba preguntándome, ¿cómo es que yo puedo saber que lo que estoy creyendo es verdad? ¿Cómo puedo saber que esto realmente es verdad? ¿Cómo puedo saber que Dios realmente existe y en lo que yo estoy confiando es cierto? Yo tuve esas preguntas, esas dudas, pero el Espíritu Santo me ayudó y me dejó saber que la respuesta no estaba fuera de Dios, que yo tenía que buscar la respuesta en Dios. Y allí por las mañanas, temprano por la mañana, leía mi Biblia. Yo recuerdo estaba leyendo los evangelios y tenía preguntas, tenía cosas que yo no entendía. Y buscaba la respuesta en el Señor, no fuera del Señor. Y hermanos, eso es la clave de enfrentar una lucha con éxito.
que no corremos lejos de Dios, pero que nosotros podemos acercarnos a Él. Sea lo que sea la lucha, y todos tenemos luchas en la vida, si sea con el desánimo, si sea batallando con cierta tentación, si sea con la depresión, la ansiedad, o si sea con la duda. No te alejes de Dios. No te va a ir bien alejándote de Él. Deje que eso te impulsa a buscar una respuesta en Cristo, no fuera de Él. La respuesta está en Él. Nosotros conocemos a Tomás por su duda. De hecho, hay una frase que nosotros decimos en inglés, don't be a doubting Thomas. Yo creo que en español a veces quizás dicen, no seas incrédulo como Tomás. No sé si han escuchado esa frase. Tomás fue conocido como el dudoso, el que dudaba. Pero en su tiempo, él fue conocido como Dídimo. No sé si pusieron atención. Quizás suena como un nombre raro. Dídimo quiere decir gemelo. Parece que él tenía un hermano gemelo, aunque no conocemos de él. Él fue conocido como Dídimo, gemelo. Pero nosotros reconocemos o lo recordamos de él porque dudaba a Jesús. En mi parecer, quizás un poco injusto, porque la realidad es que todos los discípulos dudaron a Jesús. Cuando escucharon las noticias de las mujeres, pensaron que era una locura lo que ellas estaban diciendo. Pero Tomás era el tipo de persona que expresaba lo que otros estaban pensando. En Juan capítulo 14, no sé si recuerdan esta historia, los discípulos están escuchando a Jesús y Jesús dice a ellos, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Tomás escuchó con los otros discípulos Jesús decir, creen en mí. Y luego Jesús comienza a decir que en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Todos los discípulos están mirando a Jesús y él dice, saben a dónde voy y saben el camino. Y después Tomás dice lo que yo creo que los otros estaban pensando. Señor, no sabemos. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús explica, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás pudo profundizar en su fe porque él buscó la respuesta en Jesús, no fuera de él. Él se acercó a él. Quizá los otros no entienden, pero queden allí callados. ¿Cómo es que a veces no entendemos algo, pero quedamos callados? Yo estaba hablando con una señora en esta semana y decía que estaba con su esposo, con el doctor, y el doctor le hablaba en inglés y le decía sobre su condición médica en inglés, y decía la señora, mi esposo nada más estaba diciendo sí. Pero me decía la señora, él no entendía nada. Y todo el tiempo estaba diciendo, sí. A veces no entendemos, pero quedamos callados. Tomás no era así. Es decir, no sabemos el camino, no sabemos. Y Jesús le explica, yo soy el camino. Lo importante es que él no se alejó de Jesús. Había otros, en otra ocasión, Jesús está dando una enseñanza sobre cómo él es el pan de vida. Y él dice a la multitud allí que tienen que comer de su carne y beber de su sangre. Estaba hablando con simbolismo, con símbolos. Pero no entienden. Y por no entender qué es lo que hacían, muchos de ellos se fueron. Dijeron, ya no vamos a seguir a Cristo. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ti hemos creído.
Hermanos, en esta vida no vamos a entender todo. A veces la duda llega por falta de entendimiento. A veces hay cosas en la fe que no entendemos. Aquí puede ser que estamos escuchando algo, leyendo una Biblia y hay algo que no entendemos. Eso es lo que me pasó a mí en ese periodo de tiempo en lo cual yo estaba cuestionando mi fe. Puede ser que es algo que no entendemos de la Biblia, o puede ser que es algo de la vida, nuestras circunstancias. ¿Por qué alguien se enfermó de cáncer? ¿Por qué un ser querido tuvo que morir? ¿Por qué estamos luchando o sufriendo con ciertas circunstancias? Hermanos, no vamos a tener todas esas explicaciones en esta vida, pero no te alejes de Dios. Solo en Él hay vida y vida en abundancia. Recuerda la historia de Job. Perdió su salud, perdió sus hijos, perdió sus riquezas. Y él no entendía por qué le estaba pasando todo eso. Y Dios no le dio una explicación de todos sus hechos. Dios es Dios. Y Él no está obligado a darnos una explicación de todo lo que Él hace. Él gobierna el universo, es omnisciente, todo lo ve, es eterno. Y nosotros somos muy limitados. Y nuestro entendimiento muy limitado. Job no entendía por qué él sufría tanto si él era un hombre íntegro. Pero una cosa que él sí sabía, Job aún en medio de la aflicción dijo: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Gloria a Dios. Puede ser que hay cosas en esta vida que no entiendes, pero que tengas tu esperanza en el Señor. Nosotros tenemos esperanza en esta mañana porque servimos a un Salvador vivo, resucitado. A veces la duda llega por falta de entendimiento. A veces la duda llega por expectativas falsas, no realistas. Puede ser que pensamos, bueno, si yo sirvo a Dios, nada malo me va a pasar. La Biblia no dice eso, pero a veces nosotros tenemos una expectativa falsa. A veces la gente tiene una expectativa no realista de la iglesia o de los líderes de la iglesia. Llegan a la iglesia, están bien emocionados, todo bonito, pero cuando descubren que hay personas imperfectas aquí, a veces se desilusionan, y cuando descubren que incluso su pastor es imperfecta, a veces se desilusionan. Hermanos, hay una gran diferencia entre una persona que duda simplemente porque no quiere creer y una persona que quiere creer pero está batallando con la duda. Hay personas que no quieren creer y a pesar de la evidencia han decidido no poner su fe en Dios. A veces es a su conveniencia y usan su duda como una excusa para seguir pecando. Porque si Dios es real y es juez, entonces vamos a tener que rendir cuentas a Él. A veces la gente usa la duda como una excusa para hacer lo que quieren hacer. A veces la gente entran en un estado de un corazón endurecido, cierran su corazón a Dios porque no quieren creer. Yo no creo que Tomás era así. Yo no creo que él era un hombre rebelde. ¿Y cómo lo sé? Hay otra historia en el Nuevo Testamento cuando Lázaro muere. Lázaro muere y Jesús dice a sus discípulos: Lázaro está muerto, vamos a verlo. ¿Y saben lo que dice Tomás? Él dice a los otros discípulos, él los mira y dice: vamos con él para que moramos con él. Vámonos para que moramos con él. ¿Saben lo que eso me dice de Tomás? Tomás quizá era un hombre un poco pesimista, sí. Pero al mismo tiempo él amaba a Jesús.
Él estuvo dispuesto a morir con Él. Pero Él tenía preguntas. Yo no creo que tenía un corazón que simplemente había rechazado a Dios. Hubo un compromiso en Él. Hermanos, cuando nosotros necesitamos enfrentar o tenemos que enfrentar una lucha, no te alejes de Jesús. Ve con Él. No seas como esos discípulos que dicen, bueno, ya no voy a seguirle. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo tuve un maestro de ciencia muy inteligente, pero uno de esos maestros que sabe mucho de materia, pero no sabe cómo explicarlo en lenguaje común. Así que todos nosotros estuvimos allí escuchando, pero no entendiendo. Pero yo tengo algo en común con Tomás. Me gusta hacer preguntas. Si no entiendo, voy a hacer una pregunta. Así que yo buscaba la respuesta. Yo no dije, bueno, ya no, voy a salir de esa clase. Yo buscaba entender. Y como yo luchaba con eso, entender y ese proceso de realmente tener un entendimiento más profundo, después de las clases venían los amigos y me decían, Mayra, ahora explícanos qué es lo que nos está diciendo el profesor. Como yo ya había batallado con esos temas, como yo ya había enfrentado eso, yo podía ayudar a mis amigos. Y lo mismo pasa con nosotros cuando estamos enfrentando las luchas. Si nosotros, en lugar de alejarnos de Cristo, nos acercamos a Él, entonces Él nos va a ayudar y nosotros podemos ayudar a otros que enfrenten la misma lucha. Tomás amaba a Jesús, pero batallaba con la lucha. Él había puesto toda su esperanza en Jesús por 3 años y medio. Había seguido a Jesús, había dejado todo. Y cuando Jesús murió, cuando las cosas no salieron como Él estaba esperando, Él siente como que su mundo se ha derrumbado, que todo se acabó, que sus esperanzas murieron con Jesús. Estaba desilusionado y la duda llegó a su vida. En esta historia que acabamos de leer, cuando los discípulos le dicen a Tomás, lo hemos visto, al Señor hemos visto, versículo 25. En griego, ese verbo en griego que dice al Señor, cuando le están diciendo al Señor hemos visto, quiere decir que le están diciendo una y otra vez. Como un niño que está en el carro en un viaje y está diciendo a sus papás, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Ya estamos allí. Así fue. Los discípulos estaban insistiendo, diciendo a Tomás, lo hemos visto, lo hemos visto. Te digo, lo hemos visto vez tras vez. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿En alguna ocasión has dicho algo de alguien cuando no estaban y luego te das cuenta que ellos saben lo que dijiste? Algo así pasa aquí. Jesús no estaba físicamente en ese momento cuando Tomás dice esa frase. Pero una semana después, otra vez, estaban reunidos y esta vez Tomás estaba allí. Si algo bueno podemos decir de Tomás es que él regresó. Él regresó con la reunión con los discípulos. Y si tú estás enfrentando la duda, tú estás aquí también. Con tu lucha y todo, pero estás aquí. Y gloria a Dios por eso. Tomás estaba en esta reunión 8 días después o lo que... Como ellos contaban el tiempo, era un domingo, el siguiente domingo después de la resurrección. Y de repente Jesús
se puso en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas. Y él dice otra vez, paz a vosotros. Este es el saludo tradicional judío, pero yo creo que hay algo más. Ellos necesitaban recibir paz. Estaban con miedo. Tomás tenía una semana completa para estar pensando. Y pueden imaginar lo que quizá hubo en su mente, quizá los recuerdos que tenían de las cosas que Jesús había dicho, los 3 años y medio y cómo recuperar ese tiempo. Si todo fuera en vano, tenía una semana completa para estar meditando en todo esto. Y allí está Jesús y dice, paz a vosotros. Hermanos, si tú tienes paz con Dios, la paz de Dios es un regalo para ti. Tú puedes caminar en la paz de Dios diariamente, aún en medio de las luchas de la vida. Y Jesús dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús amaba a Tomás y sabía exactamente lo que él necesitaba escuchar. Tomás había dicho, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Y Jesús dice, mira mis manos. Tomás había dicho, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Pon aquí tu dedo. Y metiere mi mano en su costado y acerca tu mano, dice Jesús, y métela en mi costado. Tomás había dicho, si no mete su mano en su costado, entonces no creeré. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Él conocía el corazón de Tomás y sabía lo que Tomás necesitaba. Pon tu mano aquí. Acércate. Estaba invitando a Tomás a acercarse. Hermanos, eso es lo que Jesús sigue haciendo con nosotros. Nos invita a acercarnos a Él. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No se alejen de Él. Cuando hay duda, cuando hay ansiedad en tu lucha con el pecado, no te alejes de Dios. Corre a Cristo. Pueden imaginar ese momento en la vida de Tomás. Fue un momento tan inolvidable. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? Mírenlo, versículo 28. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Él reconoce, Jesús es Dios. Y lo dice claramente que Jesús es Dios. Jesús no lo corrige. Él merece nuestra adoración. Él es Dios. Pero no solamente reconoce que Jesús es Dios. Mírenlo más de cerca. Él reconoce que Jesús es su Dios. Dice, Señor mío y Dios mío. Está diciendo, tú eres mi Dios. Hermanos, no es suficiente creer que Jesús es Dios. Hay que aceptarlo como tu Dios. En otras palabras, someter tu vida a su señorío. Dejar que Cristo gobierne tus decisiones diarias. Y eso que Tomás está diciendo. Tú eres mi Dios, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, mi Señor. Me someto a ti. Hermanos, la resurrección cambió todo. La resurrección ha cambiado la historia del mundo, cambió la vida de Tomás, ha cambiado mi vida. Si estás aquí, para los que han recibido a Cristo, también ha cambiado tu vida. Todo cambió. En Hechos, cuando los discípulos estaban reunidos, esperando el bautismo del Espíritu Santo, allí estaba Tomás. La Biblia no nos dice, pero la tradición nos dice que Tomás murió por causa de su fe. Él batalló con la duda, pero él corrió a Cristo. Hermanos, ¿y qué de nosotros? Quizá
Tú dices, bueno, yo estoy aquí, yo no puedo ver físicamente a Jesús. ¿Y qué de nosotros? Miren el pasaje, Juan 20. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto está hablando de nosotros. Somos bendecidos, dichosos, bienaventurados. No hemos visto físicamente a Jesús, pero hemos creído y hay una bendición en creer en Jesús. Hay una bendición en poner tu fe en Él. Después, en este pasaje que leímos, versículo 30, hay una nota de Juan. Juan escribió este evangelio y él dice esto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Miren versículo 31, mírenlo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo puedes experimentar la vida verdadera, la vida en abundancia, la vida eterna? Creyendo en Jesús. No siendo incrédulo, pero poner tu fe en Él. Juan dice que lo que él escribió en el Evangelio fue para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. Nosotros leyendo la Biblia, vemos la vida de Jesús. Vemos sus milagros. Vemos cómo Él murió y resucitó de los muertos. Y creyendo en Él, nosotros podemos experimentar la vida eterna. Tenemos una esperanza viva porque hemos confiado en un Salvador vivo. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento vamos a enfrentar la duda, vamos a enfrentar las otras luchas de nuestra vida. Corre a Cristo. Deje que eso te impulse a acercarte a Él. Ríndete a Él. Él te ama. Y así como Él se encontró con Tomás, también quiere encontrarse contigo. Póngase de pie. Cierren sus ojos. Quisiera preguntarles en esta mañana si habrá alguien aquí que no ha tomado una decisión de seguir a Jesús. Quizás batallado con la duda. Hermanos, poner tu fe en Cristo no significa que vas a entender todo. No significa que nunca vas a tener preguntas o nunca vas a batallar con la duda. Pero significa que tú has decidido creer que Él es el Hijo de Dios y has decidido aceptarlo como tu Dios. Has decidido someter tu vida a Cristo. Habrá alguien aquí en esta mañana que tú dirías, yo quiero recibir a Cristo como mi Dios y mi Señor. No es suficiente simplemente creer que Él es Dios. Él quiere ser tu Dios. Que tú tomes esa decisión personal. Habrá alguien aquí en esta mañana que tú dirías, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor. Levanta la mano bien alta si lo hay.